Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles una cordial bienvenida a esta jornada de aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bienvenidos, una nueva semana, un nuevo tema, una jornada apasionante. Durante la semana anterior desarrollamos un punto fundamental de estudio, considerando los 42 lugares o jornadas que el pueblo de Israel llevó desde el tiempo de la salida de Egipto hacia la tierra de promesa, hacia la tierra prometida. Una tierra en la que fluye leche y miel. Ya en los estudios anteriores también explicamos a qué hace referencia leche y a qué hace referencia miel. Esto es, la vida y la salud. Muy bien. Estas 42 jornadas del pueblo de Israel, hablamos de nuestra vida personal, individual, el diario vivir y cada una de esas estaciones que vivimos a lo largo de todo el tiempo que Adonai nos permita caminar sobre esta tierra. Estaciones. Y espero que usted se haya tomado tiempo, amado hermano, amada hermana, de hacer una retrospección de su vida y establecer en cuál de esas 42 estaciones vamos caminando. Hay estaciones de mucho gozo, de alegría, de estabilidad, pero también hay estaciones de sentirnos incómodos, de quejarnos, de criticar, de atacar, de juzgar, de pasar por enfermedad, aún incluso por circunstancias de muerte, la familia o cercanía, etc. Todo esto lo vemos en el relato de las 42 jornadas. Pero dentro de esas 42 jornadas no podíamos dejar por alto pasar el tiempo importante de nuestro amado Moshe Rabbeinu durante el tiempo de estas 42 jornadas y el momento en el que él sube a la presencia de Hashem en el monte Horeb, monte Sinaí. Allí al monte Sinaí, recordemos que llegan al tercer mes, esto es el mes de Sivan, cuando se establecen en las faldas del monte Horeb, y es allí donde va a ocurrir Matán Torah, la entrega de la Torah. Esto es un momento extraordinario. Pero vamos a establecer qué ocurrió, en qué momento Moshe sube, en cuántas ocasiones, y qué ocurre una vez sube y pasa allí un tiempo, 40 días, y a su regreso con qué experiencia se encuentra en esta estación. Les recomiendo de paso, mis amados, que vayan al Parashá Yitro. El Parashá Yitro, que es el que nos acompaña para esta historia de la vida de Moshe en ese Parashá apasionante, es el Parashá número 17, Yitro. Les recomiendo que vayan, tocaremos un poco sobre el tema en el capítulo 19 puntualmente del libro de Shemot, Éxodo, para que consideremos algunos detalles que ya por supuesto estudiamos en el Parashá respectivo a este punto. Por ahora demos comienzo a nuestra jornada evaluando algunos textos bíblicos, por supuesto, que siempre es nuestra dinámica conocer algunos textos bíblicos. ¿Por qué, hermanos? Primero, porque escrito está. Segundo, porque no vamos a crear aquí una fábula o una historia, a narrar unos acontecimientos sin el fundamento de los hechos ocurridos en los lugares establecidos que hasta el día de hoy prevalecen.
¿Se ha preguntado usted, por ejemplo, alguna vez, amado hermano, dónde está ubicado el monte Sinaí? Está localizado específicamente con detalle hoy cuál es el monte Sinaí. Les recomiendo de hecho que busquen allí en internet, YouTube. Hay algunos documentales muy interesantes referente al monte Sinaí. De hecho, se hace hoy mucho turismo hacia esa región, entre Egipto, África, toda esta región de la península del Sinaí. Y se considera que está establecido el punto, aunque no hay muy acervo probatorio frente al tema, pero sin embargo lo vamos a considerar. Algunos textos bíblicos que nos hablan de subir a las montañas, subir al monte. ¿Y por qué es tan importante esta experiencia de subir al monte? ¿Qué es lo que representa el hecho de que Moshe haya tomado por invitación de Hashem la acción de subir a su presencia? Evidentemente representa una acción que nosotros estamos practicando hoy, digo nosotros, hablando de toda la casa de Israel en las naciones. ¿Cuál es? Estar haciendo los preparativos para subir al monte. Subir al monte significa subir al templo. Subir al monte significa subir a Jerusalén, el Aliyá, regresar a casa. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Así es que demos comienzo con algunos textos bíblicos que hacen referencia a las montañas. En el libro de Ageo, capítulo 1, verso 8, dice la palabra: subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice Adonai. En la porción del Salmo 104, verso 8 dice: se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Libro de Miqueas, capítulo 4, verso 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Hashem, a la casa de Adonai, el Adonai de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Qué texto maravilloso. Miqueas capítulo 4, verso 2. Le pido por favor, hermano, tome atenta nota. Gracias a quien está aquí en el chat, por favor, transcribiendo las notas que estoy mencionando. Miqueas capítulo 4, 2. Se la recomiendo, subráyela y téngala muy presente. Libro de Shemot, Éxodo, capítulo 24, verso 15, dice: entonces subió Moshe al monte y la nube cubrió el monte. Esa nube, ya conocemos la importancia de la nube, ya conocemos la importancia de la columna de fuego. Libro de Isaías, en el capítulo 2, verso 3. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Adonai, a la casa de Jacob. Es el mismo texto de Miqueas, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Hashem. Libro de Shemot, capítulo 34, verso 2. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí. Y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Este es uno de los momentos en los que precisamente Moshe va a subir a la presencia de Adonai. Libro de Shemot, capítulo 34, verso 4. Moisés, pues, labró 2 lujot, las tablas de piedra como los anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Adón lo había ordenado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Libro de Shemot, capítulo 24, verso 1, dice la palabra: entonces Adonai dijo a Moshe: sube al Adón, tú y Aarón, Nabad y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Libro de Devarim, capítulo 10, verso 1. En aquel tiempo dijo Adonai: lábrate, discúlpeme la lectura. Deuteronomio, Devarim, capítulo 10, verso 1. En aquel tiempo dijo el Adón, me dijo:
Lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y sube a mí al monte y haz un arca de madera. Libro de Números, capítulo 20, verso 25. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte Hor. Observe que aquí nos está hablando de otro monte, el monte Hor. Moisés hizo como Adonai le ordenó y subieron al monte Hor ante los ojos de toda la congregación. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur, al oriente y mira con tus propios ojos, porque tú no cruzarás el Jordán. Devarim capítulo 3, verso 27. Devarim capítulo 32, verso 49. Sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel en posesión. Libro de los Salmos, capítulo 24, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Buena pregunta. Libro de Jeremías, capítulo 31, verso 6. Porque habrá un día en que clamarán los guardas en la región montañosa de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, el Adón nuestro Elohim. Bueno, muy bien. Esta introducción respecto de la importancia y los textos bíblicos que nos hacen mención a subir al monte nos lleva inmediatamente a una pregunta. ¿Qué significa entonces subir al monte? Es importante tener presente que en la Biblia, en nuestra Kadosh Torah, la palabra monte también significa, por supuesto, montañas, y se utiliza incontablemente en todo el texto bíblico. No solamente en el Tanaj, sino por supuesto desde el libro de Génesis. En el capítulo 7, verso 18 se nos menciona a los montes desde la creación. Subió el nivel de las aguas muchísimo sobre la tierra y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. En el libro de Shemot, capítulo 3, verso 12, Adonai le dijo a Moshe en la oída, en la salida de Egipto: yo estaré contigo y esta será la señal que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Adonai en este monte. Adonai fue tomado, nuestro amado Yeshua fue tomado en un monte por el rey de la mentira. De nuevo lo lleva consigo al adversario a un monte muy alto y le muestra todos los reinos y su gloria, como lo dice el libro de Mateo en el capítulo 4, verso 8. Recordemos el milagro de la multiplicación de los panes que se menciona, como Yeshua estaba en el monte sentado. Esto es Mateo 15, 29. Viene el tiempo de la transfiguración que se llevó a cabo en el monte Tabor. Esto es Mateo 17, 5. Antes de su pasión, Mashiach subió a orar al monte de los olivos. Son, por lo tanto, repito, incontables los nombres de los montes que se mencionan en la Biblia. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el monte Ararat, el monte Abarim, el monte Ebal, Jesirín, el monte Nebo, el monte Param, el monte Pelado, el monte Hermón, el valle, el monte del valle, Baala, Gaas, Líbano, Gelboé, Galat, el monte de Israel, el monte de Sión, entre otros. Ahora, esta palabra monte tiene un significado muy relevante en cuanto a lo que se refiere a la conexión del hombre con la presencia de nuestro amado Mashiach, nuestro amado Adonai. Y esto pues a través de la presencia de Yeshua HaMashiach, por supuesto. Podemos entonces comenzar por pensar que la función particular, específica de las montañas, desde un punto de vista geográfico, que tiene que ver con altura, con árboles, con elevadas montañas, con ríos que le rodean, con agua, pues los orígenes de los ríos más caudalosos y de las corrientes más caudalosas provienen de la cima
de esas montañas hasta formar embalses o dirigirse a su desembocadura final en los mares. De igual forma, las montañas constituyen una reserva muy importante para la vida de la flora, de la fauna, es decir, los animales, las plantas que con frecuencia habitan, se permanecen y se forman en ellas. Esto es lo que conocemos hoy como la biodiversidad en cuanto al equilibrio del ecosistema. Además, por supuesto, ayuda al ocio y al esparcimiento del ser humano. ¿Por qué? Cuando tenemos la oportunidad de subir a las montañas, y sé que usted, amado hermano, ha vivido esa experiencia, aquí en Israel Casa Integral, cuando vamos a un parque que tenemos muy cerca aquí a la ciudad y que cuando nos visiten, por supuesto que será uno de los sitios al que les invitaremos a caminar. Una montaña muy cerca, tiene un río extraordinario, un muy buen recorrido, un parque estatal, un muy buen recorrido para subir a la montaña y en la cima de la montaña encontrarnos con una preciosa cascada en el que podemos escuchar el murmullo del agua. El murmullo, recuerden que ese murmullo, de allí viene la palabra murmurar. Se escucha el murmullo de las corrientes de agua. Y todo esto nos produce una alegría enorme disfrutar del aire fresco, del ruido, del murmullo de las corrientes de agua, de disfrutar de la misma como tal. Todo esto nos representa algo muy importante. Por lo tanto, vemos cómo en la Biblia se le da un uso muy importante, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadasha. Así es que las montañas, para que lo coloquemos como un punto principal, las montañas representan reino. Y en este caso, el reino de Adonai, donde precisamente Él mismo presenta o revela su presencia. No solo a los que por designio de Él mismo había escogido para una misión particular, como es el caso de Moshe particularmente, o de los profetas, sino a su mismo Hijo, quien infinidad de veces se separó de la muchedumbre para subir al monte a orar y buscar el shalom con su espíritu, y para que su Padre Adonai le revelara su buena, perfecta y agradable voluntad. Sabemos entonces, mis amados, que de esta manera la palabra monte en la Biblia viene acompañada de infinidad de conceptos que nos llevan todos juntos a disfrutar de la presencia de nuestro amado Mashiach. Por esta razón, vamos a asociar el monte con otros elementos propios de la naturaleza. Las lluvias, el humo, el fuego, los temblores, los relámpagos. Todas estas expresiones figuradas que se buscan en la Torá y que la Torá nos enseña, ¿qué nos muestran? Nos muestran, por supuesto, los poderes o el poder mejor de Adonai sobre toda su creación. Y por lo tanto, es necesario que consideremos mejor que subir al monte tiene como esencia en la Shekinah de Adonai buscar no solamente, repito, su Shekinah, sino buscar el templo donde podamos adorarle. Vemos que Moshe y el pueblo de Israel en su salida de Egipto inmediatamente salen, inmediatamente una nube los envuelve y se oye una voz desde los cielos que decía cómo les cubría durante el día y cómo les guardaba durante la noche. Ustedes recordarán, mis amados hermanos, que el mismo Adonai, Yeshua HaMashiach, cuando se presenta frente a su primo, a Juan el Inmersor, inmediatamente también una nube le cubre y también se escucha esa voz desde el cielo que le dice: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Así es que aquí vemos que transfigurar significa que su cuerpo se transformó de carne a un cuerpo glorioso, resplandeciente, y se transformó en lo que conocemos como una identidad hoy, en la identidad humana de nuestro amado Mashiach. En estos pasajes que nos muestra la Kadosh Torah, en los que aparecen Moshe y Elías, vemos que hay diferentes elementos en los que cada uno de ellos nos muestran
la permanencia, la identidad, el nivel de comunicación del Padre para con cada uno de nosotros. Estaba pensando en este momento una experiencia muy típica que ocurre y que creo que hemos comentado en muchos momentos aquí a través de Torá al Instante. Lo hemos comentado, lo he mencionado en varias ocasiones, que tiene que ver con el tema de la Ibodedut. La Ibodedut es una acción típica que se practica con mucha eficacia y frecuencia en la comunidad judía, la comunidad de Breslet. Ellos lo que recomiendan o lo que hacen en su doctrina, por así llamarlo, en su enseñanza, es buscar algún punto, no solamente en casa o en el mismo sitio de trabajo o alrededor de la ciudad, en un parque especialmente. De hecho, hay un parque especialmente establecido por la comunidad Breslet para que allí sus miembros van a ese lugar y el propósito es caminar, encontrar tranquilidad, shalom, estar apartados del ruido, estar apartados del wifi, estar apartados del internet, estar apartados de todo lo que nos puede distraer visualmente, auditivamente, y entrar de alguna manera en un contacto con la tranquilidad del monte, la tranquilidad del parque, la tranquilidad de la naturaleza. En este sentido, lo que ellos hacen es hablar con Adonai, hablar con Hashem. Y cuando digo hablar con Hashem, lo que quiero significar es que hablan como estar hablando ustedes y nosotros en este momento. Una conversación tan natural y tan normal. Un diálogo absolutamente permanente. Y de las 12 horas del día o de las 24 horas de la jornada del día, tomar por lo menos una hora, escúchenme, una hora diaria en esa conversación. Usted dirá, pero una hora de conversar con Adonai todos los días. Vamos a decir, no lo pongamos en el plan de orar, porque la oración, pues, tiene un sentido, pero una conversación con Adonai. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo puedes gastar en una conversación con un amigo, hablando de pronto de cosas sin ninguna importancia? Cosas sin ninguna relevancia por demás. Como diría alguien por allí, de pronto hablando tonteras. Y se pueden pasar las horas eternas hablando con alguien. ¿Cuánto tiempo podemos pasar viendo una película Netflix o estar en el correo electrónico o estar en el chat o estar revisando el Messenger o Telegram o Instagram o Twitter? Ya no se llama Twitter, pero bueno. ¿Cuánto tiempo le podemos dedicar a las redes sociales? ¿Por qué no dedicar una hora a estar en la montaña, en la presencia de Hashem y hablar con Él? No necesitas ir a un lugar distante de tu casa. Aquí, en el lugar donde nosotros vivimos puntualmente, los hermanos que conocen aquí nuestra casa y han venido a la ciudad de Cherryville recordarán, estamos rodeados de verde por todas partes, mucha naturaleza. Gracias al Eterno tenemos un aire y oxígeno puro todo el tiempo. Y normalmente los tipos de terrenos donde se construyen las casas no ocurre como en otras naciones o en muchas partes donde las casas son contiguas, una con otra, una con otra, una con otra. En muchos casos incluso una pared es para dos casas. Aquí tenemos el gran privilegio de contar con la casa en un terreno relativamente grande, con mucho espacio. Y normalmente en los terrenos, en Carolina del Norte, como en otros estados también ocurre, están acompañados de naturaleza. Hay árboles, tenemos aquí sección de árboles, mucha sombra y mucho pasto por cortar también. Así es que no necesitamos ir muy lejos. Tal vez no necesitamos ir al parque que mencioné, donde tenemos un río y hay una naturaleza hermosa. Porque aquí mismo, alrededor de nuestra casa, podemos caminar en ese pequeño bosque y hablar con Adonai. Es importante este proceso, porque esto que nos está indicando que subir al monte evidentemente es buscar la presencia de Adonai, y Moshe nos dio el ejemplo perfecto de cómo el Padre lo invita a subir al monte, pasa 40 días, ya veremos esto en detalle,
y luego desciende con una misión establecida. Tiene la oportunidad de conocer todo el proceso del templo, el templo que se construiría y todo el protocolo, la liturgia, el Havdalah que debía ocurrirse en aquel lugar, en aquel templo. Por lo tanto, mis amados hermanos, en ese proceso de ideas nos daremos cuenta que evidentemente el subir al monte no fue solamente una acción que Moshe realizó por algo circunstancial, sino que el Padre nos está estableciendo un llamado a cada uno de nosotros, que nos preparemos cada día a subir a la montaña. Subir a la montaña, repito, es la manera como nos preparamos y la manera como se requiere adecuadamente una preparación para subir al templo, para entrar al templo, para entender y conocer el procedimiento de todo el manual de instrucciones en el templo. Algunos hermanos me preguntan, pastor, ¿ustedes por qué celebran en el Shabbat y hacen esto y se lavan las manos y parten el pan y levantan la copa y lejain y cosas así por el estilo? Hermanos, porque ese es el protocolo del templo. Algunos me dicen, pastor, la verdad a mí me encanta Torah, a mí me encanta estudiar los parashá, pero el procedimiento, el ritual, el protocolo, la liturgia, yo no la soporto. Colocarme los tzitzis no me gusta, usar un talí no me gusta, usar una kippah no me gusta, hacer los cánticos así de esa manera como tan religiosa, como tan ortodoxa, como tan judía, no me gusta. Pero mis amados hermanos, creo que lo he repetido también muchas veces, pues no precisamente se trata de que me guste o no me guste. Se trata que estamos en una preparación. Por favor, téngalo presente porque este es el centro de nuestro mensaje para esta semana. Se trata de una preparación que requerimos para ingresar al monte, subir al monte y entrar al templo en la Shekinah de Adonai. ¿Dónde comienza ese proceso? Ese proceso comienza en nuestros hogares, en la disciplina de nuestra casa, en la disciplina de nuestra oración personal. Hermanos, ya no estamos en el nivel 1. En el nivel 1 salíamos a la puerta de la casa y perdónenme que haga la esencia aquí, ya decía, se me escapa la palabra, persinarse y salir corriendo a la calle y salíamos. En el nivel 2, pues Padre, gracias por este día y salíamos. Pero en el nivel 3, mis amados hermanos, desde el momento en que la planta de nuestros pies tocan la tierra, porque Adonai nos permite levantarnos de nuevo, dar el día de comienzo, inmediatamente Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eja. Y viene nuestra oración y tendremos 3 puntos de oración durante el día. Y cuando empezamos esa disciplina, esto no es un asunto de los judíos, esto no es un asunto solamente de que los hermanos ortodoxos lo hacen, esta es la preparación que todos debemos desarrollar para que avancemos al templo. Mire, permítanme hacer una pequeña comparativa, un ejemplo. Probablemente no sea el más adecuado, pero es necesario hacerlo. En mis actividades laborales, hace años en el ambiente secular, el Eterno me permitió ser director de seguridad de una entidad financiera. Esa posición como jefe de seguridad requería muchos conocimientos en áreas que aún yo mismo en el principio no conocía y de los cuales, por supuesto, tuve que prepararme. Por ejemplo, no tenía preparación formal, académica, en el área de seguridad del sector crediticio, en el sentido de las tarjetas bancarias. En el área de los fraudes y de todo lo que ocurre con las tarjetas bancarias en aquel tiempo que no teníamos la tecnología de hoy, porque hoy por supuesto es otro nivel. Pero Adonai, ¿qué me indicó? Adonai me dijo, debes conseguir
a una persona especialista en esa área, porque tú no eres especialista en ese tema, absolutamente. Es más, no tenía la menor idea de cómo se manejaba el concepto financiero en el aspecto de seguridad en el área de las tarjetas bancarias. Gloria al Eterno asistía a una capacitación con una entidad correspondiente del sector bancario en el área de tarjetas bancarias, y allí un expositor, un joven muy interesante, presentó una conferencia extraordinaria, una conferencia que me dio luz en muchas áreas que, repito, no conocía respecto del tema de las investigaciones por fraude en el sector de tarjetas de crédito. Pocos días después, considerando mi incapacidad, mi falta de conocimiento en esa área, sabía que mi área, el área que estaba formando en el grupo de seguridad de la entidad, se estaba formando y consolidando como uno de los mejores grupos de todo el sector financiero en el país. Pero tenía mis debilidades. Una era esta, repito, en el sector de tarjetas bancarias, y otra debilidad muy importante era en el sector de lo que se conoce como la seguridad física. Eso de seguridad física tiene que ver con los sistemas de alarmas, cajas de seguridad, circuitos cerrados de televisión, circunstancias de evacuación, de emergencia, entre otras. Eran aspectos que dentro del contexto de la seguridad se debían formar integralmente en el grupo, pero en mi formación y en la formación del grupo necesitaba personas especialistas en esa área. Así es que Adonai me permitió conectar con aquel joven que había hecho su presentación en aquella conferencia. Y miran las cosas que Adonai siempre hace. Cuando logré contactarme telefónicamente con él, justamente me menciona que apenas unos días anteriores se había retirado de esa entidad porque la entidad, el gobierno había determinado cerrar esa entidad y él estaba vacante. Qué momento tan importante poderlo invitar a ser parte de nuestro grupo. Aceptó la invitación, se vinculó con nuestro grupo de seguridad y se convirtió en el líder y en nuestro capacitador, instructor y quien se encargaba de manejar toda el área que correspondía a ese aspecto. ¿Por qué hago mención a este punto? Porque cada uno de nosotros, cuando venimos a Torah, necesitamos prepararnos en muchas áreas. Absolutamente. Estar preparados y capacitados para lo que pueda ocurrir en nuestro diario vivir durante estas 42 estaciones. ¿Cuándo empezaron a ocurrirse situaciones de carácter financiero en el concepto de las tarjetas bancarias? Pues gloria al Eterno, teníamos a una persona idónea, capacitada, con quien empezamos a trabajar y atender y obtener muy buenos resultados, de tal manera que nuestra entidad fue favorecida en aquellos tiempos de evitar que se nos ocurrieran fraudes bancarios a través de tarjetas bancarias, Visa, Mastercard y demás. Fue una experiencia maravillosa, aprendimos enormemente. Luego, en el mismo proceso era necesario vincular a otra persona que trabajara con el área de la seguridad desde el punto de vista físico, locativo. Los ingresos, las puertas de acceso, los controles de acceso, las cerraduras o sistemas de alarma y seguridad, las claves, las cajas antirrobo de una o de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llama la atención especialmente como hoy en el mundo entero las entidades, las empresas, toda empresa debe ocuparse de capacitar profesionalmente, psicológicamente, técnicamente, laboralmente, pedagógicamente a sus empleados de qué hacer frente a eventos terroríficos, sistemas de ocasiones como un terremoto, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo en esta historia que viene a mi corazón compartirles, introduciendo este tema de semana, que sufrimos una circunstancia de incendio en nuestro edificio, que era un edificio relativamente nuevo, lo estábamos estrenando, y se ocurrió una situación de incendio en el segundo sótano, donde estaban los parqueaderos del edificio. Había un tanque muy grande, un tremendo tanque de gas, y se produjo una fuga y esto ocasionó un incendio.
y la acción de los bomberos afortunadamente oportuna. Todo esto tenemos que conectar. Una emergencia como esta no requería de colocar un poquito de agua tibia a ver si esto se calmaba, requería de profesionales, las llamadas de emergencia, la forma como los bomberos debían ingresar, tener las vías disponibles para ellos, atender la situación de emergencia con las personas que estaban en los pisos superiores, de qué manera debíamos evacuar el edificio, cómo controlar las circunstancias, los estados de nervio, el shock de muchas personas. Algunos se desmayaban, otros no querían moverse de sus sillas, estaban algunos en pánico, las llamas aumentaban, el temor de los bomberos ocurría si esa pipeta de gas, que era muy grande, repentinamente explotara. Hubiese sido una catástrofe a lo largo y ancho de una manzana completa de construcción. Hubiese sido una tragedia. Y gloria al Eterno, porque estos hombres profesionales, el cuerpo de bomberos, empezó a cubrir y a cubrir y a cubrir con una sustancia específica esa tanque de gas inmenso para evitar que las llamas lo cubrieran y el mismo calor ocasionara la explosión. Ustedes dirán, pastor, pero qué historia, ¿por qué cuenta todo esto? Porque veníamos 2 años preparándonos en el área de seguridad física, preparando líderes dentro de todo el edificio, líderes voluntarios, capacitados, responsables, para que en el evento de una emergencia, porque recuerden que en el evento de una emergencia debemos estar preparados. Así es que recuerdo una experiencia con uno de los jóvenes. Hicimos cursos en bomberos, cómo apagar los fuegos, cómo manejar los extintores, las mangueras, cómo lanzarnos desde algunas alturas de pisos con cuerdas o a través de medios de escape, etcétera, etcétera. Pero nunca olvidaré a un joven que era uno de estos líderes, quien en su afán de hacer bien las cosas, de procurar salvar vidas y evitar pérdidas humanas, recuerdo que subía piso por piso con un hacha en su mano, rompía los vidrios de seguridad donde se guardan las mangueras, las destrozaba, y cuando entraba a las oficinas y las puertas estaban cerradas, destrozaba las puertas de las oficinas buscando gente que pudiese estar encerrada. Pero realmente el incendio ocurrió desde el segundo sótano, primer piso, segundo piso, básicamente hasta el tercer piso alcanzó a afectar algo de llamas y el humo y todo esto. Pero del piso 4 al piso 12 no estaba ocurriendo nada realmente. Sin embargo, este joven en su afán, repito, de hacer las cosas con el hacha, tratando de que las mangueras estuvieran disponibles, destruyó puertas, destruyó ventanas, destruyó muchas cosas para que en el evento que algo se necesitara, las mangueras estuvieran disponibles en los pisos superiores. Ahora, ¿por qué traje a colación todo esto, hermanos? Porque lo que estamos haciendo hoy en Torah no es... la gente hoy sí, claro, por favor, tenemos que aprender el hebreo. Soy un defensor y lo reconozco, y tenemos que aprender esa lengua hebrea. Pero hay tantas gentes ocupados del hebreo, y gloria al Eterno por aquellos que lo hacen, amén. Pero la Torá, hermanos, tiene un propósito, y es que aprendamos a subir al monte. Porque subir al monte es la preparación que estamos realizando para entender el templo. Para subir al monte necesitamos aprender la disciplina, el protocolo, el orden, el procedimiento, a qué lugar debemos entrar, hasta dónde podemos entrar, qué oraciones debemos presentar. ¿Y por qué traje a colación toda esta historia? Porque si no estamos preparados para subir al monte, en el evento que Mashiach se presente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted puede pensar por un momento que nuestro Mashiach se presenta con nosotros y nuestro Mashiach dice, Shema Israel. Y todos ahí, ¿ves qué era lo que está diciendo, No entiendo.
Pero cuando nosotros ya sabemos, inmediatamente colocaremos nuestra mano en la frente y con oración proclamaremos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Están captando a dónde quiero llevar. Por lo tanto, nuestra mayor preparación la empezamos en casa, como personas, en nuestro estudio personal, en nuestro estudio individual, en nuestra oración, en nuestro estudio de los parashá. Es tan importante. Saben, en Israel Casa Integral tenemos los módulos que llevamos años preparando módulos, desde el nivel 2 incluso. Y reconocemos que hay módulos allí que llevan muchos años de preparación. Han sido años de trabajo, hermanos. Y una de las exigencias o requerimientos para un líder, para un pastor, para un ministerio, para alguien que quiere servir en Israel Casa Integral, es que forme parte de los módulos, que vaya al módulo 0 y tome todas las lecciones del módulo 0 y entre al módulo 1, al módulo, y vayan a los módulos. Y por supuesto es una disciplina personal, gratuitamente preparado para ustedes. Pero tengo experiencias al respecto. Hace un tiempo, no sé, unos 10 meses, 12 meses, un año, vino un hermano muy querido que se quería reunir, vincular, servir en Israel Casa Integral, y por supuesto tenemos que hacer un proceso como un filtro, si me permiten. No un filtro en cuanto a cuántos títulos tienes o cuál es tu posición económica. Eso no es. Es simplemente un filtro en el sentido tu corazón para servir a Hashem. Ese es el filtro que tenemos que hacer. Entonces le invité, muy querido el hermano, su esposa, su familia. Hermano, lo que te invito para que demos comienzo a todo este proceso, entra por los módulos, empieza por los módulos. Claro, pastor, indíqueme qué tengo que hacer. Le enviamos el correo electrónico, la persona encargada lo incorporó al grupo de módulos, entró al grupo de módulos. La primera semana, en lo que algunos tardan 6 meses, en la primera semana él terminó el módulo 1, preparado para el módulo 0, preparado para entrar al módulo 1, entró al módulo 1, a la segunda semana terminó el módulo 1, iba como un flash, volando. Pero a la segunda semana me llama y me dice, mire, pastor, yo lo voy a ser sincero, todo eso que ya vi en el módulo 0 y en el módulo 1, la verdad, pastor, yo eso ya lo vi, eso yo ya lo sé. O sea, yo me di cuenta que no vale la pena seguir con los módulos. Es que eso yo ya lo sé, pastor, eso yo lo he estudiado por muchos años. Pues no pasó el filtro. No pasó el filtro, porque puede ser que sepas mucho, puede ser que conozcas mucha Biblia, pero si no eres humilde, porque si algo nos enseña nuestro amado Yeshua HaMashiach es humildad. Si algo nos enseña nuestro amado Moshe Rabbeinu es humildad. Y si no tenemos esos pequeños detalles, sino es que yo ya sé, es que no, esos módulos me son innecesarios. Es más, yo podría incluso enseñar, pastor, los módulos mejor que ustedes. Ah, vaya, ¿cómo le parece? Pues así empezó Coré y así empezaron muchas de las historias que todos conocemos. Entonces, mis amados, esta preparación que tenemos, Adonai con frecuencia utiliza, repito, este concepto de las montañas como lugares extremadamente importantes para enseñarnos cómo servir en los aspectos sagrados y darnos a conocer paulatinamente el proceso de su obra, y que nosotros como sus hijos aprendamos a caminar en sujeción, en obediencia, sin estar quejándonos, sin estar criticando, sin estar murmurando, sin estar en toda esa historia que vimos la semana anterior. Así es que las escrituras nos relatan circunstancias interesantes de la vida de Moshe y nos relatan todo el proceso que el templo, la casa de Adonai, va a llegar hasta nuestros días. Por lo tanto, cuando juzgamos, repito, y perdónenme que sea tan insistente con el tema, cuando juzgamos circunstancias como ¿por qué nos lavamos las manos? Yo la verdad es que no entiendo por qué a los hermanos les cuesta tanto el contexto de lavarse las manos en el tiempo de Shabbat. La verdad, no lo he podido entender. Y esto obedece probablemente a muchas enseñanzas que vemos con los amados hermanos en internet, todos muy lindos en la enseñanza, pero pues para algunos no, lavarse las manos es algo innecesario, eso es algo que es en el templo, pero como no tenemos templo, pues entonces no es necesario hacerlo. Hermanos, no se trata de que no tengamos templo.
todo lo contrario. Se trata de que como no tenemos templo, tenemos que prepararnos, capacitarnos para el evento que ocurre cuando el templo esté presente y nuestro amado Mashiach esté presente. Entonces yo sé al sonido de la trompeta cuando suene el shofar, yo sé si ese llamado que se está haciendo a las 12 tribus de Israel, si es el llamado para entrar al templo, si es el llamado para orar, si es el llamado para adorar. Yo tengo que saber para qué está ocurriendo cada punto en mi vida en la transición que estamos llevando. Por lo tanto, ese proceso de la montaña requiere de una preparación no solamente física, sino una preparación de carácter mental y de carácter espiritual. Cuando me refiero al concepto mental, quiero referirme a la preparación de la palabra. Aprender a amar la palabra, aprender a vivir la palabra, aprender a ser parte integral de esa palabra. ¿Quién de nosotros no se atrevería, por ejemplo, en algún momento a ir al monte Everest si primero no tenemos una preparación física, una preparación incluso psicológica adecuada, una parte técnica profesional? Esto no es que a alguien se le ocurre, me voy para el Everest y vámonos. Aún los más expertos montañistas, bueno, se me escapó la palabra, los montañistas más expertos, profesionales con reconocimientos en montañas enormes y peligrosas del mundo, antes de ir al Everest se preparan en otros terrenos, para que cuando lleguen a esa experiencia no ocurra lo que ha ocurrido con muchos de ellos, que pierden la vida en el intento. Así que debemos hacer preparativos minuciosos. Y no solamente por un tiempo corto, hermanos. Los preparativos tenemos que hacerlos por tiempos prolongados. Es decir, podremos pasar 50, 100 años preparándonos, para el regreso de nuestro amado Mashiach. Pero lo importante es que para que cuando Él regrese, como dice la palabra, y su tiempo está ocurriendo ahora frente a nosotros, estemos debidamente preparados. ¿Y a quiénes estamos preparando? A nuestros hijos. Estamos preparando a nuestros hijos, estamos preparando a nuestros nietos, estamos preparando nuestras generaciones. Así es que subir al monte, amados hermanos, no es una acción de Moshe simplemente porque subió al monte a la presencia de Adonai, sino que sabemos que estando Moshe en la presencia de Adonai, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió algo extraordinario. Tuvo la oportunidad de conocer todo lo que iba a ocurrir. Tuvo la oportunidad de conocer cara a cara el templo, estar allí, caminar allí. Asimismo, cómo eran cada uno de los elementos sagrados que se iban a utilizar en el templo. Una menorá, el pan de la propiciación y las formas como se construiría en el templo. Todo lo podía conocer. Le dice el Padre Eterno, así como lo viste en el monte, así construirás la menorá. Para ello debemos, repito, estar absolutamente preparados. ¿Estás preparado, mi amado hermano, para subir al monte y caminar en la presencia de Mashiach? Haremos una pausa y en unos segundos regresamos. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Bueno, mis amados, en todo este proceso y en toda esta historia de lo que damos comienzo en esta semana en la ascensión al monte Sinaí,
no cabe la menor duda de que es uno de los eventos más significativos e importantes y creo que conocidos de toda la Torá. Subir al monte Horeb. Y durante este tiempo es la época en la que justamente Adonai le revela a Moshe no solamente la Torá, Matán Torá, la entrega de la Torá, las palabras, sino que es el momento en que se va a identificar la casa de Israel en varios aspectos. En el aspecto moral, en el aspecto legal, en lo que será considerada la identidad como pueblo, como nación, más adelante, en las promesas y en la manera como ahora un pueblo que vivió durante años en la esclavitud bajo el régimen de un faraón de Egipto, idólatra, ahora viene este pueblo a pasar un proceso de transición, a pasar un proceso de historia en el que subir a la montaña representará el nuevo comienzo. El nuevo comienzo que estará establecido, por supuesto, en las diversas etapas que van a vivir ahora después de recibir la Kadosh Torah, las palabras de Adonai, donde todos y cada uno de los que salieron, no solamente la casa de Israel, sino aún muchos de aquellos extranjeros que se vincularon al proceso, aún en medio de todo este proceso, todos, repito, fueron testigos presenciales, porque a todos y cada uno de ellos vieron con sus ojos, escucharon con sus oídos, recibieron en su espíritu las palabras, el dabar de Adonai en el monte Sinaí. Y al examinar cada uno de estos elementos podemos obtener una aplicación muy profunda de parte de Moshe para la humanidad hasta la eternidad. Esta nación que se está formando allí, esta nación que Adonai ha escogido, esta nación que Adonai ha preparado, debe empezar a fundamentarse, a caminar en un principio, que es el principio que tú y yo estamos manejando, considerando y viviendo en el día de hoy. ¿Cuál es? La emuná. Este pueblo va a empezar a vivir en medio de un desierto inhóspito, en medio de un desierto sin vegetación, sin agua, sin la posibilidad de adquirir alimento. Ahora, este pueblo va a ser perseguido, este pueblo va a ser atacado, este pueblo va a ser vituperado, este pueblo va a pasar por problemas que en una buena parte de su mayoría no son problemas ocurridos del exterior hacia ellos, sino dentro de la misma comunidad. Se levantarán unos contra otros, se generarán envidias jerárquicas de posición. Algunos con mejor estabilidad económica impondrán su posición de autoridad de dinero, querrán manipular a otros, entre todo lo que la Torá nos narra. Y cuando vemos estas historias apasionantes de los parashá, siempre surge una pregunta en mi corazón: ¿y este es el pueblo escogido de Adonai? Estos que se rebelan, estos que murmuran, estos que se quejan, estos que estaban dispuestos a sacar a Moshe. ¿Quién te puso a ti como líder de nosotros? Más vale que formemos un nuevo grupo, que levantemos un nuevo capitán y nos regresemos nuevamente a Egipto a ser esclavos. No queremos que nuestros hijos pasen por esto. ¿Cuántas veces hemos pasado por esa experiencia de rebelarnos? ¿Saben? Ya para ir cerrando nuestra historia en esta introducción del programa de semana, tuvimos la oportunidad de compartir este fin de semana aquí en Israel Casa Integral Local, una reunión de familias. Celebramos una ocasión especial en consideración a la graduación de una de nuestras hijas de la iglesia, de la casa, en su carrera profesional. Es un honor. Conocimos a esa niña siendo una bebé prácticamente en casa. Hoy ya es una profesional graduada y por supuesto nos llena de gozo, no solamente como comunidad, nos llena de gozo como pastores. Verán aquellos hijos que llegaron un día a ese pequeño pueblo con futuro grande. Y hoy, por la misericordia de Adonai, se han establecido, han perdurado en medio de muchas circunstancias
van y vienen circunstancias, pero se han sostenido. Y qué honor y qué orgullo el podernos reunir y celebrar todos juntos en familia su graduación. Pero no solamente celebramos una graduación en familia, sino que ver a todos los hermanos, como dice la palabra, juntos, en armonía, compartiendo con gozo la comunión de la familia, la comunión de los hermanos, sirviéndose unos a otros, apoyándose unos a otros. Y terminada la reunión, compartíamos con la amada pastora Pili y decíamos: qué gozo para nosotros como pastores el poder experimentar estos tiempos de armonía, de gozo, de fraternidad, de compartir. Ya no percibimos ese celo, esa envidia, esa contienda, que me dijo, que no me dijo, que me saludó, que no me saludó, que me sirvieron más, que me sirvieron menos, que a mí no me dieron. Que yo de esto no como, que de esto tampoco, que en Chile no, que sí. Pasamos esas épocas y por un arroz o por un chile, en otros tiempos se formaron batallas entre hermanos, porque el uno dijo, porque el otro dijo, porque yo no dije, porque yo sí dije, y tuvimos caos en la casa. Tuvimos situaciones difíciles. Yo con ese hermano no cruzo una palabra, con ese hermano no hablo porque no me simpatiza, lo perdono pero no lo paso y no lo puedo ver ni en pintura. Cosas como estas es justamente las que nos narra la Kadosh Torah a lo largo de todos estos parashá. Por lo tanto, en todo este proceso que estamos considerando, vemos que después de que los israelitas fueron liberados por la mano fuerte, el brazo extendido de Hashem, de esa situación de esclavitud, ahora nos embarcamos en un viaje por el desierto. Y lo hemos visto en los programas últimos anteriores de estas semanas pasadas. Si tú has pasado por un desierto, sabemos, los que hemos pasado por un desierto, sabemos lo que significa vivir en un desierto. En un desierto hay lágrimas, angustias, temores. A veces nos sentimos que no damos un paso más, pero en un desierto hemos visto la mano de Hashem guardándonos de día y de noche. En un desierto hemos visto que nunca habrá escasez ni enfermedad. Probablemente pasemos por lágrimas y momentos difíciles, pero en un desierto sabemos que estamos caminando hacia una tierra prometida. Hoy podemos considerar con nuestros corazones como pastores, Roberto y Pili Alfaro, Camilo, Sebastián, David, nuestros hijos pastores, que realmente hemos llegado a un muy buen nivel de Israel Casa Integral local y estamos en ese gran proceso de establecer esa misma armonía, esa misma comunión con todo Israel Casa Integral en las naciones. Aquí en los Estados Unidos, en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, en Panamá, en Europa, en Holanda, en España, en Londres, donde están las sedes de la Casa de Israel Casa Integral. Queremos ser eso, una familia que nos amamos, que nos honramos, que nos respetamos, que entramos a un convenio, que estamos formando parte de subir al monte Sinaí y que cuando subimos en ese monte Horeb, en ese monte Sinaí y establecemos la presencia en la Shekinah de Adonai, ahora como Israel, como Casa Integral establecemos una nueva identidad como nación, como pueblo, porque estamos preparándonos para subir a Jerusalén, para subir a la tierra prometida, para subir al monte, al templo. Vamos de regreso a casa. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Espero que el tema que vamos a tratar durante la semana sea de su interés. Tenemos mucho que tratar y mucho que aprender, pero gracias por sus buenos comentarios, gracias por estar aquí atentos al programa. Hasta el día de mañana, su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Shalom, shalom, muy buen día para todos y muchas gracias. Toda Rabat. Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.